La atmósfera. La estructura química de la atmósfera está formada por un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, y 1% de argón, dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases. La atmósfera a su vez se divide en troposfera. La temperatura desciende progresivamente, se produce en ella la mayoría de los meteoros. Estratosfera, donde la temperatura es constante, hasta los 50 kilómetros. Mesósfera. La temperatura aumenta bruscamente, para luego descender hasta los menos 75 grados Celsius. Termósfera. Desde los 80 a los 500 kilómetros, con temperaturas que llegan a los 1500 grados Celsius. Exósfera. Desde los 500 kilómetros, hasta alturas no determinadas. A continuación veremos el documental completo. En la oscuridad del espacio y la superficie de nuestro planeta, existe una capa protectora, compuesta de una compleja envoltura de gases siempre cambiante, nuestra atmósfera. En la atmósfera se encuentran los gases que son la base de la vida. El oxígeno, que tanto las plantas como los animales necesitan para convertir su alimento en energía, y el dióxido de carbono, que las plantas utilizan para producir el alimento del cual dependen los animales. La actual composición de la atmósfera es de 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y aproximadamente un 1% de dióxido de carbono, vapor de agua y gases inertes. Esta composición se podrá cambiar fácilmente por la acción humana. Vertemos en la atmósfera cada año millones de toneladas de gases. En cierto modo, esto es un acto de violencia cometido por el hombre contra nuestra atmósfera. La atmósfera, por supuesto, también puede actuar de forma violenta. La mayoría de las nubes, el viento, el tiempo y otros aspectos meteorológicos que nos afectan diariamente se encuentran en la capa de la atmósfera más cercana a la Tierra. Esta región, la troposfera, se extiende hacia arriba aproximadamente unos 16 kilómetros. A mayor altura en la troposfera, el ambiente es más frío y el aire menos denso. Llegamos a un nivel donde las personas necesitan el calor y el oxígeno para sobrevivir. Aunque no haya suficiente oxígeno aquí para mantener vida, sí hay suficiente aire para la combustión y el vuelo. Por encima de la troposfera existe una capa denominada estratosfera. La extensión de esta capa es de unos 50 kilómetros por encima de la Tierra. En la estratosfera, una capa de ozono protege la vida en nuestro planeta al absorber los rayos ultravioletas procedentes del Sol. Los motores de los cohetes son capaces de funcionar por encima de la estratosfera en las zonas altas de la atmósfera. El nombre genérico de esta zona por encima de los 80 kilómetros es ionosfera. Aquí, la alta energía procedente del Sol transforma las moléculas de aire en partículas cargadas, los iones. Los iones nos permiten enviar señales de radio de onda larga más allá del horizonte. Al irradiarse estas ondas en la atmósfera, los iones las reflejan alrededor de la curvatura de la Tierra. Así pues, las distintas capas de la atmósfera tienen características diferentes. ¿Y las fuerzas que actúan sobre estas capas? Sabemos que la influencia más importante proviene del Sol. Se está consiguiendo mucha nueva información sobre el Sol mediante los observatorios solares, los satélites y las exploraciones espaciales. Hemos aprendido mucho sobre las erupciones violentas que lanzan partículas cargadas al espacio, una especie de viento solar.
Al acercarse estas partículas a la Tierra, crean un brillo luminoso en la atmósfera. Por medio de la informática, los científicos están analizando los efectos de las manchas y erupciones solares. Parece que éstas afectan a las lluvias y a la vez a la producción agrícola. En cierta medida, el Sol también establece las tendencias meteorológicas. Una explicación simplificada de esto es que el Sol calienta la atmósfera de forma desigual, creando vientos en el aire denso cerca de la superficie de la Tierra. El Sol calienta más la atmósfera cerca del ecuador que la de los polos, y como el aire caliente asciende, se forman vientos. La Tierra a su vez gira, y así los vientos también. De esta forma, el calor del Sol y el movimiento de la Tierra producen los vientos más importantes del planeta. Cerca del ecuador, estos vientos son de dirección este. En las latitudes centrales son de dirección oeste. Tengamos en cuenta que esta es una explicación simplificada. Los vientos se modifican por las masas grandes de agua y tierra, los contornos de ella y su cobertura, así como por muchos otros factores variables. Se utilizan variados instrumentos para estudiar el movimiento del aire. Durante mucho tiempo se han utilizado algunos, por ejemplo, las veletas, que indican la dirección del viento, y los anemómetros, que miden su velocidad. Otros instrumentos, como los ordenadores, son modalidades bastante recientes. Los meteorólogos predicen el tiempo mediante datos procedentes de instrumentos estáticos, así como fuentes móviles, tales como los globos aerostáticos. Los mecanismos que miden la temperatura y la presión se encuentran contenidos en cajas con un pequeño radiotransmisor. Una radiosonda. Al elevarse los globos aerostáticos, los instrumentos envían información a las estaciones meteorológicas sobre las condiciones a diferentes alturas. Estos globos también aportan datos sobre la dirección y velocidad del viento cuando se les sigue por radar. Con el radar es posible también mostrar tendencias locales de lluvia o de nieve. Estas señales destellantes de color verde muestran la lluvia que cae en un área determinada. Esto puede compararse con otros lugares del mundo al hacer que destelle la terminal desde una región geográfica a otra. De esta forma podemos obtener la imagen de una amplia zona. Los satélites, que se encuentran a cientos o miles de kilómetros por encima de la Tierra, proporcionan fotos de formaciones nubosas que son enviadas a los centros meteorológicos cada media hora. Mediante la comparación de estas, los meteorólogos pueden observar las tendencias de tormentas, su velocidad y la forma en que se extienden o reducen. Los meteorólogos también pueden examinar los movimientos de grandes volúmenes de aire contaminado y así dar aviso o bien hacer recomendaciones. Necesitamos muchos tipos de datos para comprender la atmósfera porque es muy compleja. Existen muchos factores que influyen en su actividad, incluso en un área pequeña. Con la ayuda de la informática, que reúne y analiza la información rápidamente, empezamos a disponer de pronósticos meteorológicos exactos a corto plazo. Los pronósticos a largo plazo son todavía difíciles de conseguir. Sin embargo, los necesitamos para ayudarnos a comprender y predecir los efectos de la actividad humana en la atmósfera a largo plazo. Es posible que se destruya la capa de ozono, y si es así, ¿qué efectos tendrá? ¿Es posible que la producción continuada de dióxido de carbono produzca el efecto invernadero y que éste caliente nuestro planeta? ¿Qué efectos tendrá la contaminación sobre nuestra salud y la de otros seres vivos? ¿Cuánto tiempo podremos seguir contaminando el aire sin cambiar los factores que protegen y alimentan la vida? Estas son preguntas cuyas respuestas nos pueden facilitar una mayor comprensión de la atmósfera.